para estar alertas y darnos cuenta si caminamos conforme a la palabra de Dios para llegar a nuestro destino final, que es con nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 20, donde nos dice claramente que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y no desviarnos a caminos que nos lleven al mismo infierno. Al final, el destino eterno de cada persona es responsabilidad de cada quien. Y ante este tiempo final que ya vivimos y que las señales nos indican que el tiempo de gracia se acaba, hay una pregunta que todos nos debemos de hacer. Es que si estamos caminando hacia la meta suprema que nos da la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, para los que estudiamos la palabra de Dios, que es nuestro GPS que nos indica si estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, si estamos haciendo lo que le agrada a Dios para poder llegar a nuestro destino final, eterno, que es vivir con Él en su reino celestial. Si usted no lee la palabra de Dios, no sabe en qué dirección está caminando. Y muchos no se han dado cuenta que están perdidos, porque las religiones no salvan, ni porque esté escuchando a cualquier predicador famoso. Y para estar seguros de ir a una salvación, tenemos que leer la palabra de Dios y ahí encontraremos el camino correcto. Juan capítulo 14, versículo 6 nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el camino. Ahí está ya la seguridad en donde estamos, caminando para lograr y llegar a la salvación eterna. La verdad, para que nadie nos engañe. Y para eso tenemos que leer la palabra de Dios, la Biblia, y es la vida. A través de Él solamente podremos tener vida eterna, no en una religión, no en un santo, no en una virgen, solo a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y teniendo ya esta dirección que nos instruye la bendita palabra de Dios, con eso podremos darnos cuenta si lo que escuchamos o lo que predican o lo que nos quieren enseñar es en la ruta correcta que nos indica la palabra de Dios. Y que a tiempo nos demos cuenta si no es una falsa doctrina que nos esté desviando para llegar a nuestra meta final, que es nuestro Señor Jesús, y que por desconocimiento de la palabra de Dios y por la maldad multiplicada, como dice Mateo capítulo 24 versículo 12, el amor de muchos ya se haya enfriado del camino correcto que conduzca a la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo en su reino celestial. Por eso el versículo 13 nos dice claramente: mas el que persevere hasta el fin, hasta que lleguemos a su reino celestial, es cuando podremos decir: fuimos salvos. Porque mientras estemos en este mundo, luchas, confusiones y engaños se van a multiplicar. La palabra de Dios lo dice así. Y no se den cuenta que ya se desviaron del camino que le puede llevar a la vida eterna en el reino celestial con nuestro Señor Jesucristo, como nos lo dice Filipenses capítulo 3 versículo 12. Gracias, aquí nos están poniendo esta versión de la Biblia, lenguaje sencillo, y escogimos este versículo en esta traducción porque con palabras más claras, entendibles, podemos comprender mejor lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y nos dice la palabra de Dios a través de Pablo. Con esto no quiere decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante por el correcto camino, luchando para alcanzar esa meta. ¿Quién es esa meta? Pues para eso me salvó Jesucristo,
Nuestro Señor Jesucristo es la meta. Y ahí mismo, ahora Filipenses capítulo 3, versículo 14, gracias, aquí nos están poniendo ahora otra versión, la versión Jerusalén, corriendo hacia la meta para alcanzar el premio a que Dios me llama desde lo alto. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso todo lo que escucha o le enseñan cualquier predicador siempre tiene que verificarlo con lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muchos van a ser engañados en estos tiempos peligrosos de los postreros días, como dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al versículo 5. Porque debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismo, que le van a hablar de Dios, pero son calumniadores, que son amadores de los deleites más que de Dios. ¿Cuántos predicadores ya no hablan del pecado, del infierno, donde la palabra de Dios es muy clara en Romanos capítulo 6 versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Porque la paga del pecado es muerte. Y si el pecado es muerte, ¿por qué no hablan del pecado? Donde muchos pueden ir al infierno por no haber sido alertados. ¿Por qué no hablan de la santidad? Que sin santidad nadie verá al Señor, olvidando que sin ese requisito nadie verá al Señor, porque nuestro Señor Jesús es santo, como nos lo dice Hebreos capítulo 12 versículo 14 y Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Y si usted se pregunta por qué muchos predicadores no hablan de estos temas, la misma palabra de Dios nos da la respuesta. 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5. Porque estos predicadores son amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, personas bonanchonas, pero negarán la eficacia de ella. Y dice la palabra muy claro, a esto se evita. No se nos debe de olvidar que como cristianos estamos en una lucha mientras estemos aquí en la tierra. Y aquí contesto para aquellas personas que dicen que la salvación no se pierde. Ciertamente la salvación no se pierde, se pierden aquellos que no caminan conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. La palabra de Dios nos alerta que Dios ve los corazones de cada persona y ahí clasifica 3 tipos de niveles de cristianos, como dice Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16, donde hay fervientes o calientes que viven la palabra de Dios en sus vidas. Hay tibios, que son los que no viven conforme a la palabra de Dios y por eso serán vomitados. Y están también los fríos, que se han apartado de la palabra de Dios y espiritualmente están muertos. Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, les recomiendo leerlo, donde nos dice la palabra de Dios que hay 2 tipos de cristianos, los que son como las vírgenes prudentes, sabias, inteligentes, que son llenas y guiadas por el Espíritu Santo, porque oran, leen la palabra de Dios y la comparten, evangelizan. En cambio, las vírgenes insensatas o las tontas viven su vida sin comunión con Dios, no leen su palabra, por lo tanto, espiritualmente están anémicas y no evangelizan. Viven su vida conforme al mundo y no conforme a la palabra de Dios. Por eso sus lámparas se apagan, porque no tienen aceite, no tienen al Espíritu Santo. Por eso Dios les cierra la puerta y no entran a las bodas del Cordero, son rechazadas.